Bienvenidos. Mi nombre es José Gildardo Gutiérrez Bravo. Este es el video 1 de la materia Marco Legal en Empresas Turísticas y Hoteleras. Es la introducción. Antes de comenzar, quiero hacer mención o hacer del conocimiento de quienes están viendo este video, que esto es por motivo de que el semestre anterior, de enero a mayo, terminó siendo virtual. Las clases presenciales se suspendieron y en el presente semestre, que es de agosto a diciembre de 2020, las clases van a ser virtuales en su totalidad. Entonces, como apoyo para los alumnos, he decidido hacer un resumen de sus temas en video para que tengan un apoyo para consulta y repasar los temas antes del examen parcial y así el examen final. Bueno, una vez explicado esto, comenzamos. Para hacer mención o comenzar a explicar el tema del derecho turístico, cabe mencionar que como antecedentes, antes no existía el turismo como tal, incluso ni siquiera existía el derecho turístico o de turismo. Vamos a hacer mención de la época de los romanos, los emperadores, la monarquía, los reyes, los monarcas, la corte, los imperios en América Latina. Todas estas formas de gobierno tenían una élite, una sociedad privilegiada. Esta sociedad privilegiada era la única que tenía tiempo libre o tiempo de ocio para disfrutar de unas vacaciones o de un descanso. Los reyes, la corte, los que estaban a su alrededor, los emperadores, su gente más cercana, tenían, por ejemplo, palacios especiales dedicados, construidos especialmente para el descanso. Ahora, los reyes en Europa, y actualmente existen palacios o cabañas, lugares, residencias en donde van y descansan. Tienen su sede principal en la capital, pero tienen otros inmuebles en donde van a descansar. Un ejemplo de esto podría verse en los lugares en donde Moctezuma, por ejemplo, el emperador azteca antes de la conquista, iba a descansar cerca del área de Cocoyoc y Huastepec. Actualmente se le conoce como Pozo Azul. Esto sigue existiendo y sigue habiendo turistas que van a disfrutar de ese lugar, que son unas albercas naturales, más o menos 1,50 m, 1,60 m de profundidad. No son muy grandes, pero no han sido explotadas como deberían de ser en forma turística, de un turismo ecológico. No hay una publicidad como tal, pero este es un ejemplo de ese tipo de vacaciones que se daban los monarcas, los emperadores, la clase de élite. No existía un turismo como tal. ¿Por qué? Porque la otra clase social, que era la mayoría, no tenía tiempo libre, trabajaba de sol a sol, trabajaban jornadas de 12 horas, de 14 horas, de 16 horas, todos los días. Había quienes dejaban descansar a sus esclavos, porque eran esclavos en ese entonces, un día o 2 días, dependiendo el uso de ese esclavo o la importancia que le daban a ese esclavo. No era por gratitud, sino que era más bien como dueño de ese esclavo, como si fueras el dueño de un animal, que lo tuvieras trabajando y dijeras, no, lo voy a dejar descansar porque es muy buen animal y necesito que siga viviendo para que siga trabajando durante mucho más tiempo. No era algo humano, algo para beneficio de esa persona. Incluso ni se les reconocía como personas o ni siquiera como seres humanos en ese entonces. Entonces, ¿para qué
poco a poco fuera desarrollándose la actividad turística, tuvieron que pasar muchas circunstancias. Primero, la abolición de la esclavitud. Ya no eran esclavos, ya eran libres, podían trasladarse de un lugar a otro, trabajar en donde quisieran, entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en México se convirtió en una esclavitud simulada, con esto de los terratenientes y las tiendas de raya, en donde se endeudaban de tal forma que esas deudas eran pasadas de padres a hijos e incluso a nietos, y no podían trabajar en otro lado, tenían que trabajar ahí mismo, tenían que trabajar jornadas igualmente de exigentes de 12, 14 horas, no tenían un descanso como tal, no tenían tiempo libre, no tenían la facilidad de trasladarse de un lugar a otro, mucho menos iban a pensar en vacacionar, que todavía no existía esa actividad. Asimismo, podemos hablar de la revolución industrial, en donde la revolución industrial fue bueno y malo para los trabajadores. Bueno, porque ellos ya no hacían el trabajo pesado, ya había máquinas que hacían ese trabajo y se convirtieron de obreros a técnicos y empezaron a manejar esa industria, esas maquinarias, para que esa máquina hiciera el trabajo pesado. Eso fue lo bueno. Lo malo es que muchos se quedaron sin trabajo porque reemplazaban el trabajo de los obreros. Esto privilegió a algunos, otros se quedaron en la pobreza, se sumieron todavía más en la pobreza. Ya no había tanto trabajo y los patrones se aprovechaban de eso. Decían, bueno, pues si quieres trabajo te voy a pagar tanto, o sea, menos de lo que se pagaba. Las jornadas laborales seguían siendo excesivas. Esto se tuvo que ir modificando con las revoluciones o los movimientos sociales en cada uno de los países, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, en donde se defendieron los derechos humanos que todavía no se manejaban como tales, pero entre ellos estaba el derecho laboral. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana se defendió mucho la idea de que la tierra era de quien la trabaja, se repartieron tierras, se abolieron las deudas de las tiendas de raya, se legisló hacia un derecho inclinado al socialismo en cuanto a la libertad de los trabajadores de asociarse, los sindicatos, a tener un horario no tan excesivo o tan pesado, a tener tiempo de descanso, días de descanso. Esto era lo de las vacaciones, tener un mejor salario, el derecho a huelga. Todo esto se fue manejando en todas las revoluciones o los movimientos sociales para la defensa de esta población o de este tipo de sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces ellos ya tenían un ingreso mucho más digno y tenían tiempo para disfrutar de descansos, incluso de tiempo de ocio. Ya no era un tiempo para descansar por la jornada tan excesiva. O sea, antes era tan larga la jornada que lo que hacían era descansar literalmente. O sea, nada más trabajaban y descansaban, trabajaban y descansaban. Ahora ya tenían tiempo para disfrutar con su familia, tenían tiempo para salir con amigos, tenían tiempo para viajar y conocer. Empezó la actividad turística, la empresa, la industria turística. Poco a poco fue evolucionando y la gente empezó a visitar lugares. Estos lugares empezaron a darse cuenta de que llegaban turistas o gente a visitarlos y empezaron a construir o a diseñar restaurantes, hoteles, bares, centros de entretenimiento, discotecas, todo tipo de actividades, incluso acuáticas en las playas, había viajes en lanchas. Esto empezó a evolucionar de una forma muy rápida, pero por lo mismo, como todo lo nuevo, pues no existía una legislación. Entonces los proveedores de los servicios turísticos y los vendedores de productos turísticos
hacían y deshacían como les diera la gana. ¿Por qué? Porque no había una legislación para que los regulara. ¿Qué pasó? Esto tuvo como consecuencia el abuso del proveedor de servicios o el vendedor de productos al turista. En cuanto al precio, tenían un sobreprecio, daban una mala calidad, el servicio era pésimo, llegó al extremo de haber fraudes, de haber robos a los turistas. Entonces los turistas iban a empezar a dejar de visitar esos lugares. Los gobiernos se dieron cuenta de que esto traía una cantidad muy importante de divisas al Estado y decidieron regularlo. Empezaron a regular esta actividad, empezaron a proteger las áreas turísticas, empezaron a proteger poco a poco ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque le convenía al Estado, no era porque quisieran proteger al turista como en primer término, eso era algo secundario. Querían proteger la entrada de divisas, querían que más gente fuera a esos lugares. Entonces se empezó a regular. Antes de esto, olvidé mencionar que la actividad turística, después de todos los movimientos sociales, tuvo su auge también por la tecnología en cuanto a los viajes, los traslados, la tecnología del transporte. Por ejemplo, hay viajes actualmente para conocer París, Madrid y Roma en 20 días saliendo de la Ciudad de México. Estos viajes en 20 días son de llegas a Madrid, tomas fotos, bájate, súbete, ve la Plaza de Toros, lo que ustedes quieran. Pero conoces esos lugares, aunque sea de una forma muy rápida, no sé, poco cómoda, porque estos tours son muy incómodos, pero conoces todos esos lugares en 20 días y regresas a la ciudad en 20 días. En un periodo vacacional podría visitarse esos lugares. Pensando que antes el trasladarse de Europa a América podía durar 2 o 3 meses, dependiendo las circunstancias del clima, antes de la industria, antes de la revolución industrial, antes de la tecnología que actualmente tenemos. Ahora cualquiera con el dinero suficiente puede viajar en avión. Ya hay, como esta tecnología avanzó también muy rápido, la gente común o la gente que no es aristócrata o que no es no sé, monarcas o parte de la realeza, ya puede viajar. Hay incluso categorías en el avión, clase de negocios o clase business class, turista, primera clase. Hay precios para todos. Incluso si no, pues te vas en autobús, te vas en tu coche, pero ya puedes viajar, ya tienes esa libertad. Bueno, regresando a lo que estábamos, se empezó a legislar, se empezó a regular. Y esta regulación, ¿qué fue lo que hizo? En México, por ejemplo, está la Ley General del Turismo, la Ley de Migración, que toca parte de esto por los turistas extranjeros. Y muy importante, porque la Ley General del Turismo es un catálogo de instituciones o dependencias del gobierno para que tú puedas ir a tramitar un permiso, para que te digan dónde hay una región turística, dónde puedes ir a pedir permisos para poner un restaurante, un hotel que se necesita para tal cosa, dónde está el desarrollo turístico en tal estado, en tal municipio. Pero para aplicarse la ley, se aplica la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Por qué? Porque el turista, casi el 100% de ellos, lo que viene a hacer al lugar a donde va a pasar sus vacaciones es consumir bienes y servicios. Entonces, México ha firmado tratados internacionales con diversos países en donde se obligan cada uno de ellos de forma recíproca a defender o a proteger los derechos como consumidor
de estos ciudadanos extranjeros en México y los países extranjeros que firmaron este tratado, perdón, los países pues, son extranjeros, los ciudadanos mexicanos que van a visitar esos países que también firmaron el tratado junto con México, se obligan a respetar los derechos como consumidores de los nacionales mexicanos en forma recíproca. ¿Qué es esto? Que te van a respetar tus derechos como consumidor como si fueras nacional de ese país. O sea, viene un colombiano a México como turista, le violan sus derechos como consumidor, le ofrecieron algo y le entregaron otra cosa de menor calidad, le cobraron un sobreprecio, le dieron una cosa por otra, no le respetaron su reservación, cosas por el estilo. Él puede ir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor y quejarse como consumidor de servicios como si fuera un mexicano más. Se le tiene que respetar y se le tienen que hacer valer esos derechos. A los mexicanos que van a ese país que también firmó el tratado, se le van a respetar los derechos como consumidor como si fuera nacional de ese país. Bueno, esto está bien por lo de la protección a los turistas como consumidores. Los demás derechos se van a aplicar. ¿Por qué? El derecho penal, el derecho familiar, el derecho de amparo, el derecho constitucional, el derecho administrativo, todo esto se va a aplicar. ¿Por qué se va a aplicar? Porque si hay, por ejemplo, los spring breaks llegan, tienen una riña y uno resulta muerto, no se va a aplicar la ley federal de protección al consumidor, no se va a aplicar la ley general de turismo, se va a aplicar el derecho penal. O sea, no quiere decir que porque sea turista va a estar exento de los demás derechos. Todo esto lo vamos a ver en temas posteriores y lo voy a resumir en un video aparte, como va el temario, para que ustedes tengan todas las lecciones y puedan estudiarlas o repasarlas antes del examen. Bueno, entonces, esto del derecho turístico o turismo es un poco enredado porque hay que ver qué actividad se considera como actividad turística o cuándo se considera una persona como turista. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona que va a comer a un restaurante se le considera turista porque viene de fuera, viene de otro estado, viene de otro país y va a comer a un restaurante. Eso se le puede considerar y se le considera como una actividad turística. Tú vas a comer a ese restaurante, pero está en tu colonia, no se considera una actividad turística. Pero, sin embargo, te tratan mal y tú puedes quejarte en la Procuraduría Federal del Consumidor y la persona que viene de otro estado y come ahí también puede quejarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Hay que tener cuidado y lo vamos a detallar en los otros temas. Porque este video es de introducción, por eso nada más es una noción y se va viendo temas que vamos a explicar en otro momento. Un migrante, en esto de las caravanas de migrantes, no se considera turista a un migrante. ¿Por qué? Porque supuestamente nada más va de paso. Pero sin embargo, si él trae dinero y él puede ir comprando o va a comer a un restaurante o compra, no sé, un souvenir, va a Garibaldi de paso y compra un sombrero de charro, o compra, no sé, cualquier otro souvenir o recuerdo, allí no sabemos si vamos a considerarlo como turista o lo vamos a considerar como migrante. Es ambigua la legislación en varias de las circunstancias, entonces lo vamos a ir explicando detalladamente en otro de los videos. Ahora podemos explicar o resumir o tratar de definir al derecho de turismo turístico como ya habíamos explicado que es derecho. Ahora vamos a hacer la misma definición pero aplicándolo al derecho de turismo. Entonces vamos a manejarlo como un conjunto de normas jurídicas que regula la relación del Estado frente al turista, del proveedor de servicios y el vendedor de servicios turísticos al turista
y con el turista mismo, como turista y como ser humano. Mientras está en su actitud de turista, esto es, mientras está en el traslado temporal de su residencia o fuera de su lugar de residencia o domicilio. Bueno, esto es porque no se puede considerar una actividad turística si tú estás dentro de tu área o de residencia o domicilio, aun cuando vayas a una actividad turística. Vamos a pensar que tú vives en el centro de la ciudad, de la que sea. No vamos a hablar ahorita de ciudades porque ahorita las clases virtuales las estamos dando a nivel nacional. Vamos a pensar que estás tú en tu ciudad capital, en cualquiera de los estados de la República, y vives al lado de un museo. Vas a visitar ese museo, pero esa actividad para ti no se considera una actividad turística. Sin embargo, si vas y cambias de municipio y vas a visitar un museo, ahí se considera una actividad turística. Es ambigua la legislación, como les comentaba, respecto a esto. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar hasta aquí. El tema de introducción, vamos a manejar el siguiente video para continuar con el temario. Y muchas gracias, les repito, mi nombre es José Gildardo Gutiérrez Bravo y les voy a dejar mis datos al final del video por cualquier duda o comentario respecto a lo de la materia. Lo vemos, lo comentamos y espero sus comentarios, por favor.